Buena gente, con un video más. El día de hoy, pues en realidad hay muchos temas interesantes, pero claramente hay uno que repercute mucho y tiene que ver con el tema en Venezuela. Una situación interesante donde el Tribunal de Justicia acaba de quitar, o mejor dicho, en su momento, bueno, en la mañana, pero estoy diciendo ya a modo, digamos, presente, quitó las cuestiones que tienen que ver con, o sea, con la potestad de la Asamblea Nacional, que es como el poder legislativo en Venezuela. Hay que decir de que esto, digamos, de cierta forma le está quitando potestad a quizás de los tres poderes, creo que es el poder más importante, porque es la representación del pueblo. Hola, buenas noches. Es la representación del pueblo, siempre, no, obviamente siempre se ha pensado en pesos y contrapesos, el poder ejecutivo, que es el mandatario generalmente, el poder legislativo, el poder del pueblo, hola, y el poder judicial, que digamos es, soy Argentina, pura vida, saludos Argentina. Y la situación es muy interesante, es muy tensa, porque ahora la OEA está en una situación difícil. ¿Qué sabes de mi país? Bueno, si querés ahorita saco una nota de Mauricio Macri que tiene que ver con el tema de Venezuela, que de hecho acaba de salir hace poquito, pero el presidente de Argentina. Pero estas cuestiones, digamos que ponen, o sea, ponen en duda mucho la cuestión democrática que hay en Venezuela. Ya es una situación que se está volviendo bastante autoritaria. Y cuando digo bastante autoritaria es por no llegar a un punto que ustedes creo que ya deben de conocer, un punto dictatorial, en el sentido de que, o sea, pues el mismo Nicolás Maduro el 6 de diciembre del 2015 había afirmado que iba a aceptar los resultados, que estaba consciente de que tres cuartas partes de la asamblea estaban en control de eh, la oposición, que es la Mesa de Unidad Democrática principalmente, un conjunto de partidos políticos que se han unido para poner un alto al movimiento chavista, pero digamos de que también existe una cuestión seria. ¿Cómo nos ven los argentinos? A los argentinos en tu país. ¿La forma positiva o la forma negativa? No. O sea, de Argentina hay mucho interesante que hablar. Argentina tiene un modelo muy interesante porque Argentina, digamos de que es un país que tiene todos los casos curiosos. Tiene el caso curioso de ser un país donde reformas económicas que se pensaban que el neoliberalismo era un triunfo, más bien fueron un fracaso, que llevaron a una destitución en los años 2000. Un país dividido entre el avance económico y el avance social. Un país, ajá, bueno, quiero hacerlo bien, obviamente. Claro, Pablo, ¿en qué país? Recordame el país, perdón, para... Ajá. La Asamblea de Venezuela está en desacato. Sí, es subjetivo, claro. Eh, Mira, un tema de votación y algo que siempre recomiendo, yo no puedo impartirle a nadie, ya ahorita termino con lo de con lo de Argentina y con lo de Venezuela, voy a hacer esto rápido. Algo que siempre les he dicho es que no importa la ideología que usted tenga, siempre y cuando el líder que escoja, sí, perdón, discúlpame entonces, vas a votar para entonces para las primarias. Argentina fue fundada en corrupción, pues, está muy dividido, pero déjame, Arianes, un toquecito y termino con el compañero y luego vuelvo con el tema de Argentina. Mira, un consejo que te voy a dar es que no importa la ideología que tengas, sea cual sea, ¿eres del país? No. Aunque es buen equipo. Eh, un consejo que les voy a dar siempre es que cuando uno vote o escoja un candidato, y esto va para todos, sean del país que sean, no piensen tanto en qué es lo que está diciendo el candidato, sino en cómo lo va a hacer. Porque yo les puedo decir a ustedes perfectamente que yo tengo la solución para evitar la corrupción, yo tengo la solución para erradicar la pobreza, yo tengo la solución para un montón de aspectos. Y eso muchas veces tiende a ser populismo. Entonces, yo no creo en el populismo. Para mí el populismo es nada más una forma de caerle bien a todo el mundo. Y esas cuestiones no sirven, tanto en izquierda como en derecha. Tanto los socialistas como los liberales, saludos, pero como los conservadores, como los autoritarios, etc. Un aspecto muy importante a la hora de elegir un candidato, y esto que les quede claro,
es que tiene que ser fiel a sus principios. La asamblea está suspendida, no está eliminada, que quede claro. Sí, en eso sí tienes razón, pero con que se le quiten las potestades de, digamos, de que, qué función tiene una asamblea. Ese es el problema. Y eso hay que dejarlo claro también. No se puede, digamos, vos no podrías, y eso es un principio básico del equilibrio de poderes, quitarle funciones o contrapesos a una parte del Estado. Ajá. Bueno, ahí ves. Claro, claro. Y, o sea, siempre va a haber riesgos. Cuando uno escoge un candidato también tiene que saber los riesgos que tiene. Yo entiendo, hay mucha gente que defiende, por ejemplo, políticas más económicas. Y eso, en el fondo, o sea, las políticas económicas muchas veces tienen riesgos. Porque solamente la gente, digamos, de ciertos sectores tiene más facilidades que otras. Y porque a veces hay mucha desproporción. Pero es que también hay que ser realistas. No podemos mentirnos, o digamos mentirnos. Bueno, si no podemos mentirnos en el sentido de que todos tienen las mismas capacidades. No se puede, no se puede. Por desgracia la sociedad es desigual. Y no es culpa solamente, porque ahorita van a decir es culpa del capitalismo. No, 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 es culpa del ser humano. El ser humano también nació con desigualdad desde el momento en que se educó, en que se estableció, en que, digamos, exacto, en que quiso aprender, quiso educarse. Cada quien tiene una forma diferente de desarrollarse. Entonces, esto es un problema. El Tribunal Supremo invitó a la Asamblea al desacato y esto se ha negado. Sí, eso sí es cierto. Pero es que también hay que entender, o sea, yo entiendo, yo me pongo de las dos caras. También hay que entender, digamos, tal vez que el motivo del que estén peleando, el motivo por el que estén protestando. Igual, o sea, claramente hay división en Venezuela. Y no lo puede salvar Maduro, no lo puede salvar el tribunal y no lo puede salvar la asamblea. Hay división, punto. Eso se sabe en la China, eso se sabe en cualquier país. O sea, no hay una cuestión que se pare ahí. O sea, mm, por desgracia la situación es muy tensa y yo no le veo un final. O sea, las cosas van a terminar siendo muy graves, pase lo que pase. Y para terminar con el tema de elección, y esto es muy importante para que tengan las lecciones de la vida, usted tiene que ir mirando siempre, o escogiendo, exacto, escogiendo siempre características que lo permitan a uno crecer como persona. Si usted se mantiene con el discurso viejo de X política, izquierda o derecha, créame que usted no está escogiendo un buen candidato. Los candidatos que funcionan, los candidatos productivos, los políticos productivos, piensan a futuro, piensan con plan, piensan con un orden y el 90% de veces su ideología empieza a tener cambios, pero los cambios no nacen porque esté, digamos, ¿cómo se llama? Aceptándola completamente. No, porque le está aportando algo. ¿Qué le pasó a muchas de las ideologías actualmente? Y muchas están curiosamente en Sudamérica. Se quedaron en el pasado. Se quedaron en el pasado, se quedaron con una figura y al esta figura desaparecer o perder su balance, no supieron qué hacer. Y entonces dicen, ay, hay que hacer lo mismo que hacían antes. No, no, no. Y entonces, por ejemplo, vos ves muchas diferencias entre Cristina Fernández y Néstor Kirchner. O ves muchas diferencias entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez, aunque sean de la misma línea, porque ahora aquí sí voy a darle un punto a favor tal vez en parte al chavismo, no es lo mismo, no es lo mismo, son variantes muy curiosas. Eh, ese aspecto es muy importante. Ahora bien, hubo un punto importante también, que dicha que mencionaste eso, porque hay que destacar también la visión que tiene internacionalmente, o sea, la cuestión de la OEA. Ya Luis Almagro está soltando lo que es la carta de la OEA, está pidiéndole hasta el Consejo de Seguridad, va a sacar a medio mundo a poner acciones. Muchos países cortaron relaciones o quitaron a sus diplomáticos en Venezuela. Perú fue uno. No sé cómo serían manejar los demás países. Costa Rica no lo ha hecho, para que sepan, nada más por dar el dato. Eh, y es una situación tensa. Argentina. Si quieren doy una nota rápida de Argentina, que tiene que ver con el asunto, para que luego no digan nada. Eh,
Mauricio Macri llamó a recomponer el orden democrático en Venezuela. Saludos. El presidente lo dijo en una reunión con Lilian Tintori. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de varios, pero obviamente lo que gira más en torno es la situación Venezuela, ¿verdad? De hoy. El presidente lo dijo en una entrevista con Lilian Tintori. Vean, les voy a decir algo. A mí Lilian Tintori no me parece una figura muy, yes, but in this case I will prefer to speak in Spanish, sorry. Sí, también. Lilian Tintori, o sea, mucho viaje, mucha cuestión, y yo creo que hay algo ahí extraño, ¿verdad? Había una situación muy interesante. La había llamado a recomponer la situación cuando estaba Fidel Pinochet. No, porque estaba Estados Unidos dirigiéndola. Pero volvemos al aspecto que te estoy mencionando y que le he mencionado a todos. No podemos vivir solamente del pasado. O sea, ya la época se han ido destruyendo. Porque también es como que yo diga, el pacto de Varsovia en algún momento se preocupó por los derechos humanos que había en Rumanía. Durante el manejo de este señor, ay, se me fue el nombre, el radical, que le volaron plomo, que casi lo matan en Rumanía. No, de hecho lo mataron, no me equivoco. Ceausescu, Nicolás Ceausescu. O sea, no podemos hablar siglo XX y siglo XXI, son dos épocas distintas. Siglo XX, exacto, lo fusilaron. Siglo XX y siglo XXI son dos épocas diferentes. En esa época sí se puede hablar de un Estado socialista. Hoy hablar de un Estado socialista es algo utópico. O sea, me dicen Corea del Norte. Corea del Norte es algo propio. No es algo... Imagínense que Corea del Norte se inventó hasta su propia forma de gobierno. Ni ellos entienden. ¿Qué tal? Hola, saludos, Ulises. Entonces, volviendo al tema de Venezuela. Esto es muy interesante. No crean que, o sea, hay una unidad posible en la oposición, porque la oposición es un conjunto de partidos políticos con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos, y es muy difícil que se pongan de acuerdo en todo. Entonces, como no se puede poner de acuerdo, es muy difícil que hagan política. ¿Qué están haciendo actualmente? Se unieron para ver si pueden controlar la situación digamos, del movimiento del partido de Chávez. El partido de Chávez, hasta me da cosa decir el partido de Chávez, debería ser el Partido Socialista Venezolano. Pongámoslo así mejor, porque decir que es el partido de Chávez no, porque Chávez ya está muerto. Y ahora va a ser un venezolano. No, Chávez no está muerto. Pero en el sentido, digamos, lógico, en el sentido de vida, digamos. Pero en el aspecto, pero en el aspecto general hay que entender que si nunca, de Unión Venezolana, Partido Socialista de Unión Venezolana, es la U, no me acuerdo, el sub, sí, más fácil. Hay que entender algo. En Venezuela no hay autoritarismo. No hay autoritarismo porque por dicho existe hay un poder que está manejado por la oposición. En eso sí hay que dejarlo claro. Y eso es bueno. O sea, sonará feo lo que voy a decir, pero es bueno. Porque el autoritarismo se da cuando ya literalmente todos los poderes del Estado son manejados por un mismo área. Eso es un punto a favor que yo sí puedo decir. Sí hay muchos tintes incómodos. Hay muchos tintes incómodos y no los puedo obviar. Como en México. Más o menos. Más o menos. Hay muchos aspectos que no se pueden obviar, por ejemplo. Hay muchos aspectos que no se pueden obviar. Hay mucho desorden. Hay mucho descontrol. No se va a llegar a una salida. No se va a llegar a una salida positiva. Se están dando protestas. Internacionalmente se está pidiendo mucho apoyo. Todavía hay un control. Digamos, o un respeto de las fuerzas militares con respecto a la figura de Maduro, y eso, digamos, mantiene el poder ejecutivo con cierta situación. Pero, por decirles algo honestamente, y en su momento cuando se dieron las protestas en México también lo planteamos. O sea, que estamos en un proceso de Estado fallido. Y no puede, usted puede ser defensor de lo que quiera, pero es un Estado fallido. Estamos en un Estado fallido. O sea, no se está logrando que el poder del pueblo, y perdón si le sigo diciendo el poder del pueblo, pero es que así es denominado, el poder legislativo, genere leyes, genere acciones. El poder ejecutivo no se va a llevar bien porque la oposición. Hay inestabilidad.
no se está llevando a hacer gobierno. Y si no se está haciendo gobierno, y pues cómo va a prosperar. Y por más, sonará feo lo que voy a decir, pero les tiene que quedar claro, ustedes el 6 de diciembre del 2015, Nicolás Maduro lo dijo, o sea, a mí nadie me diga que no lo dijo porque está escrito, él dijo, voy a aceptar los resultados. Y los aceptó. Los aceptó. Y si los aceptó, quiere decir que 3/4 partes del Parlamento en este momento son manejadas por la oposición, por la Mesa de Unidad Democrática. Pero de eso se trata la democracia. La democracia se trata de la opinión y del voto. Del voto y ojalá de también producir. Porque cree la gente que democracia solamente es ir a dejar un voto. También es de producir, de generar alternativas, opciones, propuestas. De ser abierto. Porque yo soy muy abierto y por ese mismo sentido es que aquí no me ven, digamos, completamente diciendo es que todo es culpa, o sea, nunca les voy a vender una ideología solamente porque a mí me guste. Yo les vendo lo que yo considero. Y también les digo lo que entienden negativo. Y así siempre lo he pensado en todo, porque así funciona todo. Claro, hay pluralidad y hay tolerancia, exacto, todo completamente de acuerdo. Pero es que no se puede, digamos, hay ciertas cosas que por tanto choque ideológico afectan. Ese es otro término importante, imperialismo. ¿Qué tan imperial es una nación? Porque mucha gente dice, el ALBA, ¿cómo se maneja el ALBA? Más o menos similar a cómo se manejó en su momento la política de un señor llamado John F. Kennedy, que se llamaba la Alianza para el Progreso. Ah, ustedes vienen y trabajan, yo les doy todo, les doy capacitación, dinero, cuestiones sociales, etcétera. Les doy dinero y ustedes van y lo usan. El americano, el latinoamericano, como gran especialista y por sus arraigos de español, y no me estoy que, o sea, esto no es culpa de los españoles, lo digo en sentido figurado, pero por ser así, con ese estilo tan curioso, no supo aprovechar el dinero y lo gastó en lo que se le vino en gana. Y eso tenía que ser una pleitesía con Estados Unidos. Yo siento que el ALBA tiene muchas cuestiones que son muy similares. Porque a veces siento que es dar petróleo a lo loco para que se mantengan en control con uno. Y ustedes dicen, sí, es una forma de estrategia. Claro, no estoy diciendo que no, es una forma de estrategia. Lo que pasa es que imperialismo, la definición de imperialismo entonces vincularía también ese aspecto, ¿no? Imperialista también fue la Unión Soviética. O me van a decir que las revoluciones que se hicieron en África se hicieron solamente por liberar a los países. No, libérense y háganse socialistas. Y lo hicieron. Como en Estados Unidos, para que luego no digan de que solamente me estoy yendo de un lado. Como Estados Unidos también lo hizo con ciertos lugares, cuando puso dictaduras. O sea, es un juego de intereses. Perfectamente. Ahora bien, pero volviendo al tema ya, vamos, dejemos la historia un toque, vayámonos al presente. Que eso es importante. Vayámonos un toquecito al presente. Pues sí, en eso sí tienes toda la razón. En eso sí tienes toda la razón, por eso también terminaron poniendo a cualquier persona en el poder, ¿verdad? En muchos lugares. Sí, para desgracia muchas revoluciones socialistas que podían haber sido muy avanzadas terminaron convirtiéndose en populistas. Por desgracia. Para que vean que no soy crítico de la izquierda. Eh, digamos, hay un aspecto que se nos tiene que mantener siempre en cuenta. Mucho de lo que define si un país está bien o no, así les parezca increíble, es la comunidad internacional. Yo siempre les había dicho, o no sé si alguna vez se los mencioné, pero si no se los voy a mencionar de nuevo. Un estado, cualquier estado del mundo, se compone de tres aspectos. Territorio, gobierno y población. Pero tiene un extra, el respaldo de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque Palestina tiene todos los tres mencionados, pero ¿cuál respaldo de la comunidad internacional tiene? Taiwán también, pero ¿cuál respaldo tiene? Entonces,
Si no tiene el respaldo de la comunidad internacional, pues, ¿cómo se le va a mantener? Por eso, por eso, y lo quiero dejar así como marcado en grande, es que lo que repercute internacionalmente con Venezuela afecta, como lo que pasa en Siria, el narcoestado de Kosovo. Más o menos, exactamente. O Transnistria, o Osetia del Sur, para que luego no digan de que no estoy mencionando los casos de posible imperialismo ruso. Eh, por ejemplo, esas cuestiones, digamos de que dicen, si usted no lo legaliza internacionalmente, como comunidad internacional, y pues ellos van a quedar mal ante los ojos. Y es que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. ¿Me entienden? Y no lo dudo. Tranquilo, no lo dudo. No lo dudo. El problema es que ya fueron puestos. El problema es que ya fueron designados. El problema es que ya... O sea, hay un aspecto importante aquí. Y por eso es importante votar. Y por eso, Pablo, es que tienes que votar bien. Por eso es que, Pablo, tienes que votar bien. Ya cuando se dejó el votito, ya cuando ustedes pusieron el voto, la papeleta, cuando ustedes ya se embarcaron y pusieron la X por votar por cualquier partido, izquierda, derecha, porque se les venga en gana, ustedes ya se comprometieron. Así haya ganado el que haya ganado. Ustedes ya se comprometieron personalmente a que van a aceptar la decisión del otro. Si ganan y si pierden, pues no, ni modo. Así se rige. Así se rige. Y entonces, la asamblea, ¿cuántos años se mantiene? 6 años también. La asamblea también se mantiene 6 años en Venezuela. Se va a tener que aguantar 6 años a esta asamblea. Sí, por ejemplo, muy interesante esa posición. Mucha de la relación Cristina Fernández con Chávez y con Maduro, o sea, fue una época, digamos, del 2005 al 2013, 14, más o menos hasta el 2013. 6, correcto, perfecto. O sea, hasta el 2013, que ya empieza la situación tensa y se muere Chávez, hubo un vínculo en Sudamérica muy marcado por la izquierda. Fue la época de la izquierda, de la nueva izquierda. Sí, voy a ir a votar por algún precandidato de Liberación. ¿De qué la reunión entonces? ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Gracias al compañero. Chuy, ya casi te contesto eso. Ya casi contesto eso. Eso es muy importante y eso lo voy a proceder luego del caso de Venezuela porque quiero usarlo, porque es importantísimo que las personas lo sepan, principalmente en Costa Rica. Y en México, y en Colombia. Digamos, y en Centroamérica en realidad. Eh, es muy importante que este contrato social que uno hace con el voto, siempre sea, o sea, en pro de buscar el beneficio para el país. Y si 3/4 partes de la asamblea me están diciendo que no están de acuerdo con el gobierno actual, pues qué problema. Yo antes decía que era mejor que las elecciones fueran separadas, que las de congresistas fueran separadas a las de presidente, pero en Venezuela no funciona el caso. En Venezuela no va a funcionar el caso así. Ya me di cuenta que no. O sea, lo mejor hubiera sido que las elecciones se hubieran dado en el 2000... ¿Qué año fue? O sea, que se hubieran dado en el mismo momento para que así entonces pudieran... Si ponen el gobierno, pongan la asamblea igual. Ok, pues ya, Carlos. Preinversión, promoción, interfase. Perdón, es una resolución rápida. Eh, y ya. Pero eso va al principio, después de lo que yo le dejé. Al principio, después del cuadro. Después del cuadro de causas, efectos. Yo me entiendo, tranquilos. Yo sé con quién estoy hablando con Carlos. Volviendo al asunto, eh, hay que decir de que en medio de esta situación, la importancia internacional que hay. Listo. La importancia internacional que hay. Porque claramente, si un Estado queda, prueba, si un Estado queda, o sea, que en esta situación tan tensa, siempre va a pedir apoyo internacional de diferentes partes. Porque estoy seguro que, o sea, la gente dice,
Los medios de comunicación se han encargado de destruir a Venezuela y solamente le están tirando. No, hay medios que están respaldando las acciones que dice Venezuela. Que dice Venezuela, bueno, el gobierno principalmente, el gobierno de Maduro. Tenemos medios, digamos, por decir algo, los medios, diría muchos orientales. Gracias, saludos, Freda, Miguel. O sea, entiendan de que la situación mediática depende del lado en donde uno esté. Depende del lado donde uno esté. Hay medios que, digamos, perfectamente pueden estar diciendo es que en Venezuela es un caos, es un desorden, y otros medios que dicen, no, es que es culpa de los congresistas que están hablando paja. Sí, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Hola. Vean, por ejemplo, esto, que había dejado la nota de Argentina botada. Perdón al compañero que había dejado la nota botada. Algo más medido en palabras que sus vecinos de la región, incluso que algunos miembros de la coalición, Mauricio Macri llamó este jueves a recomponer el orden democrático en Venezuela y manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional. Disolución, dijo, ojo el término que utilizó, que decidió el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Venezuela. Macri eligió expresarse a través de un comunicado cuyo foco estuvo puesto en la visita que hizo a la Casa Rosada Lilian Tintori. Lilian Tintori ha dado la vuelta por medio mundo, principalmente por países de derecha. Aquí a Costa Rica no ha llegado y en Ecuador se le prohibió el acceso. Que yo sí estaba de acuerdo con que se le hubiera prohibido. Y ustedes miran, ¿pero por qué? Es que esa señora no puede entrar en cualquier país, digamos, sin respetar la época electoral. Y menos en época de proselitismo, o sea, que no se puede hacer proselitismo político. No estoy negando que ella haga sus visitas, y puede hacerlas, o sea, nadie le quita el derecho a hacerlas. Pero se supone que hay ciertas normas, y principalmente en época presidencial es peligroso. Principalmente en Ecuador, que ahorita se va a segunda ronda entre Guillermo Lazo y Lenin Moreno. Curioso el nombre, ¿verdad? Acompañada por la madre de Tintori ayer a un raid por Buenos Aires, donde también fue recibida por los parlamentarios de Cambiemos, el partido de Mauricio Macri, ¿verdad? Ok. En el Congreso, Tintori volvió a describir la alarmante situación de su país. Entre los diputados estaban el líder de la bancada, Mario Negri, Eduardo Neo y, bueno, todos son del PRO. El PRO es el partido oficialista, el partido de Macri actualmente. Pero más allá del caso López, por el que Macri pide que fue encarcelado, también se está pidiendo la liberación de Leopoldo López, la comunidad de la Unión Europea, que también pidió que liberen en Rusia a ciertas figuras porque hicieron protestas contra la corrupción del presidente Putin. En honor a la verdad les voy a decir, hay muchas cosas que tienen como en un hilo fuerte en Rusia con ciertas protestas, aunque el nivel de aprobación es muy alto, eso sí hay que dejarlo claro. Hay muchas cosas en Rusia que se están cortando con mucho orden, demasiado orden a mi punto de vista. La reacción del gobierno argentino guarda algunas singularidades propias que ayer volvieron a verse si las comparamos, por ejemplo, con el comunicado de Itamaraty, que repudió lo que llamó la ruptura del orden constitucional. ¿Ven? Bueno, aquí hay una nota enorme, pero lo que menciona es que se está pidiendo sacar la Carta Democrática de la OEA, que quieren que la reunión ya deje de ser en junio, o sea, que sea lo más antes posible, pero hay cuestiones de que yo no sé cómo se manejen en el proceso, y habría que ver la situación. Esto más es con Trump, entonces no tiene como tanta vincularidad. Pero volviendo al punto, digamos, el punto central del caso de hoy, perdón, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Yo siempre me gusta ver la parte y la contraparte. Pero aquí hay personas que son de Venezuela. O sea, también obviamente tiene más peso lo que digan ellos que lo que digamos nosotros, porque nosotros somos la media. Aquí yo sé que hay personas que, digamos, son defensoras del chavismo y hay gente que es contra el chavismo. Y son del país. Y no hay ningún problema. Lo que sí hay también que entender es que, y esto se lo digo principalmente si son venezolanos, también está la opinión de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional va a velar por ciertos aspectos. Y yo no sé cómo se vaya a manejar la situación con el gobierno en general. Principalmente cuando entran otros actores. Porque generalmente en esto no es solamente como que, oh, va a hablar la OEA. No, también hay una posición internacional.
pero siempre gira en torno principalmente a los estados americanos. Es curioso porque la OEA, así suena increíble, es más manejada por países de izquierda que por países, digamos, de derecha. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque muchos países del Caribe son de tendencia de izquierda. Y también hay países de Sudamérica que son de izquierda, de Centroamérica también hay países de izquierda. La derecha no es tan fuerte. Y es más, ahorita todavía está como en un proceso de impulso. Pero no tanto como en su momento fue hace, que como les mencionaba, hace 4 años más o menos. Exacto, exacto. Completamente de acuerdo con Androma. ¿Qué países son esos? Los de, ¿qué? De izquierda. Digamos, que no les he mencionado. Generalmente son islitas del Caribe tipo, ya les voy a dar un ejemplo, como Antigua y Barbuda, Jamaica, Trinidad y Tobago. Bueno, está Cuba, obviamente. No, Cuba no estaba aceptada y la intentaron incluir ahora para que luego se formara el CELAC, aunque la habían quitado. Sí, por la cuestión Haití, exacto. De izquierda, Uruguay, Bolivia, Ecuador, correcto. ¿Por qué Ortega le dice a la OEA instrumento imperialista? Por lo que, como volvemos a lo mismo que les había dicho antes, porque, digamos, hay ciertos países que se mantienen ahí, que tienen como cierto eje, pero aunque ustedes no lo crean, son menores. Los países de derecha son menores. Inclusive Costa Rica, les voy a dar un caso curioso. Costa Rica siempre está como en el medio. Costa Rica no se puede decir que es de izquierda o es de derecha. Y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, se ha ido más por el lado de la izquierda. Bueno, ahora con el gobierno del PAC, pero principalmente siempre ha sido como más hacia la izquierda. Y ahora, o sea, la situación es muy tensa. ¿Quiénes tenemos en ese momento de derecha? Alemania, no, Argentina, Estados Unidos, México. Daniel Ortega es un... Daniel Ortega es un populista. Y eso no me lo va a quitar nadie. Eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza. O sea, Daniel Ortega es un político populista que es hábil. Y eso sí no te lo voy a quitar, es muy hábil. Pero es populista como el pueblo. Hoy tienes... No, y muy apretado, porque hoy tengo diferentes posiciones y no hay ningún problema. Hola. Es mejor cuando hay muchas posiciones, porque así entonces luego no dicen de que me estoy yendo solamente de un lado. Aunque no les voy a mentir, yo tengo mi área de interés, yo tengo mis posiciones, mis visiones, y por eso me complica un poco más a veces dar un criterio. Pero aquí, como principio general, como defensor de la libertad, populista hay mucho en Latinoamérica. Sí, sí. La verdad más bien me costaría decirte quién no es populista en América Latina. Bueno, en Argentina los gobiernos de derecha actúan como de izquierda y viceversa. Sí, hemos llegado a ese punto también. Hemos llegado a ese punto. Es muy tenso, digamos. O sea, en el fondo, la OEA, este señor sería, no sí, Tavares Vázquez nunca le hizo un escándalo ni nada serio. Sí, Tavares Vázquez podría ser. ¿Qué opinas de que un banquero quiera ser presidente de Ecuador? Estás hablando de Lenin Moreno. Lenin Moreno me parece una persona interesante en el sentido, o sea, en el sentido de que el señor trae, digamos, la situación de que es una persona con discapacidad. No debería decirlo así, es una persona nada más que tiene, que no puede utilizar sus pies, o sus piernas. Pero ese caso es muy interesante. Me gusta el nombre, Lenin Voltaire. Pero, pero si les soy honesto, o sea, el problema no es que Lenin Moreno gane o no gane. El problema sería más bien que pierda. Y ustedes dirán, pero aquí se está defendiendo la izquierda, ¿cómo se atreve? Es que el hecho sucede en que ya empezó mal la situación en el momento en que si las elecciones las termina ganando el partido opositor, no se va a llevar bien con la asamblea. Vean el caso de Venezuela. Vean el caso ahora de Argentina. Scioli ganó las primarias, pero no le alcanzó. Tuvo que ir a segunda ronda a perder. Y entonces el oficialismo controla el poder ejecutivo y la mayoría del grupo de oposición es opuesto. O sea, la oposición controla el poder legislativo, mejor para que se entienda. Pasó lo mismo en Perú.
Keiko. Y el otro señor Kuczynski luego en la segunda ronda va y le gana. Y en Costa Rica pasó, vean, les voy a dar el mejor caso, Costa Rica. Liberación Nacional ganó más, tiene más diputados en el país y el Poder Ejecutivo es un partido opositor. No se genera democracia, no se genera orden, no se genera una línea. La democracia es el mejor sistema, podemos tener otras alternativas. Bueno, si tuviéramos personas ilustres podríamos tener aristocracia, pero lo veo imposible. Así es. Han existido peores. Han existido peores. Hubo un momento en que no fue Nicaragua, perdón. Hubo un país que sí literalmente le cortó las relaciones así de golpe a Venezuela. Bueno, y todo el escándalo que se dio con el rey de España, luego el de Estados Unidos con la administración Obama. La izquierda, el problema de la izquierda, y no quiero sonar cruel aquí, porque en parte yo también, muchos ideales de la izquierda me gustan. Siempre les he dicho, yo de todas las ideologías creo que la que más me llama la atención. El problema de la izquierda es que no puede basarse en defender a las minorías solamente. O sea, ¿cómo lo explico de una forma cruel? Cuando Lenin hizo su revolución, Lenin, la figura madre, digamos el padre, porque mucha gente dice que es Marx, pero Marx lo único que hizo fue dejar ideas. Cuando Lenin montó la revolución, Lenin no pensó en solo un grupo. Lenin trató de unir a todos los que pudo. Y terminó siendo ese conglomerado que terminó siendo luego la Unión Soviética. Ustedes ya en este como un péndulo, no, más bien ahora va a cambiar completamente, se va a dar la vuelta hacia el otro lado. Siempre pasa. Sudamérica es así. Entonces, ahora el discurso es que la izquierda viene a ser progresista. Viene a ser progresista. Y no puede. No puede. O sea, los partidos tienen que venir a buscar a los grupos fuertes. Y el mundo, bien que mal, el mundo es globalizado. No es como antes, que nos manteníamos como con constante duda de qué pasaba en el mundo. Ahora no, el mundo, todos tienen acceso a lo que pasa en el mundo. Ya no es tan fácil engañarse. Ya no es tan fácil creer en el socialismo, el capitalismo, en el liberalismo, lo que sea. Ahora es más cuestionable. Me cambia de novia como yo cambio de calzoncillos. El mundo es de ultraderecha. Ultraderecha. Buen término que acabas de usar. Ultraderecha. La ultraderecha no es liberal. No acepta el liberalismo económico. Así suena increíble. La ultraderecha es proteccionista. Yo creo que Trump terminará su mandato. Sí, pero no se va a reelegir. Yo creía que se iba a reelegir en un momento. Cuando dije que cumplía todo, creí que se iba a reelegir, pero lo veo muy difícil. Tiene mucha situación incómoda y el Congreso no le ayuda. Sí, en eso sí tienes toda la razón. Pero para educarlos también hay que darle la oportunidad de discernir. El mejor maestro es el que te enseña que lo que está diciendo puede que no sea correcto o que hay que cuestionarlo. Por eso de Platón, curiosamente, salió Sócrates. Digo, de Sócrates salió Platón y de Platón terminó saliendo Aristóteles. Que Aristóteles le decía a Platón, estoy de acuerdo, o sea, no, tú eres mi mejor amigo, pero también soy amigo de la verdad. Y así le dijo en la cara, no le creo. Porque si no sería doctrinal, correcto, correcto, religiosa, política, económicamente. Pues sí, pues sí, pues sí. Hillary tampoco era para mí una de las candidatas idóneas. De hecho, Hillary para mí tenía más problemas que Trump. Y lo voy a seguir defendiendo. Yo voy a seguir defendiendo. Prefería a Bernie Sanders. Eso hay que dejarlo claro. Prefería a Bernie Sanders. Pero es difícil. Como si vamos fuera progre.
Sí, eso es lo que tiene que ayudar mucho los medios. Por eso no podemos tampoco llegar y decir todo, aseverar algo o negarlo. Por eso es que a mí me gusta mucho la oposición, que es oposición de alguna nota que yo esté dando, algún aspecto, porque también en el fondo yo no puedo llegar y decirles a todos, es que esto es así, 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 ¿no? También hay muchas diferentes visiones. Claro, claro. O sea, sonará feo, pero yo ocupo saber de un sirio para ver si es tan cierto que en Siria, por ejemplo, el gobierno oprime tanto. O ocupo de un iraquí. Y se dirán, tiene más validez un iraquí por ejemplo, que una persona de otro país. Y por lo menos conoce más el área. AP, AFP, Reuters, Chingua, muy bien. C-SPAN, C. Punto, por raya, SPAN, ese es muy bueno. Todas las que mencionaste están muy bien. A modo personal, hace poquito había una que me llamó. Estaba ok, ok. Sí, una situación tensa, digamos, a modo de poderes. Una situación tensa en la división de poderes, digámoslo así. Eh, Había visto una que es árabe. Bueno, es Al Jazeera, ¿verdad? Pero Al Mayadén, que es de Egipto, me parece interesante. Está una agencia que se llama Sana. No te puedo decir cómo es que se llama, pero es como una agencia especial que es Siria. Entonces esa también me llama la atención. Y ya de paso de Arabia Saudita. Bueno, para que vean, otra cosa que es como un poco rara, como, o sea, Israel y Arabia Saudí, se supone que uno atrae una situación muy, muy extraña, o sea, atrae como a un grupo de radicales, los wahabistas, que son la mayoría terroristas, como Estados Unidos se queja de Irán, se queja de Irak, de Siria, bueno, de Irak ya no tanto por la gran diplomacia que tienen los iraquíes, finita, pero se queja de estos países. Ahorita estaba viendo una nota con el tema de Al-Shabaab. Donald Trump va a pelear contra Al-Shabaab. Increíble, eso no lo hizo ni Obama. Y Donald Trump lo va a hacer. O sea, Donald Trump va a pelear con Al-Shabaab. ¿Ustedes saben la importancia que tiene esto? Es la primera vez que un presidente se le va a plantar a defender África y a defender un país pobre. ¿Cuándo en la vida vieron eso? ¿Cuándo en la vida vieron eso? Vale, les voy a dar la nota inclusive. Trump autoriza incrementar ataques de precisión contra Al-Shabaab. ¿Por qué crees que los empresarios que ven la política no sacan la política? También la gente ha perdido la fuerza. Defender. Mira, cuando es terrorismo, y esto es muy incómodo, cuando es terrorismo, a mí me importa poco si es de izquierda o si es de derecha. Se acaba. ¿Y por qué lo está haciendo? Y buena pregunta, porque no hay ni petróleo, no hay ganancias, no hay recursos. Limpiarse la imagen puede ser. El presidente, y luego de esto quiero proceder a Tuxtla. El terrorismo no existe directamente, no, puede ser financiamiento, en eso sí tienes razón. Pero el terrorismo tampoco tiene color político, ideológico o social. A veces es cualquier loco que se pone con intereses de hacer algo, agarra una excusa y termina generando desorden. A veces es religioso, a veces es político. ¿Hay violencia justificable? Si me están agrediendo los derechos a mí, si me están atacando, si estoy siendo violentado, si están atacando mi soberanía, si están atacando mis principios. Toma Almozada y la CIA, por ejemplo, ¿sí? Sí, no les voy a decir que no. En su momento la Internacional Socialista también era defensora de grupos ahí que se vayan a formar. Acuérdense que hubo un momento en donde la Segunda República Española quiso, o sea, fue financiada y mucho apoyo tuvo de grupos, eh, ¿cómo se llama? De grupos socialistas soviéticos. ¿Qué opinas de la postura de Merkel ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Que está interesante, digamos. Vamos a ver el patrón que tiene. Igual las elecciones, ahorita vienen las elecciones de Alemania. Y vamos a ver si logra mantenerse en el partido porque le está ganando las encuestas un nuevo tipo que ni siquiera había terminado la secundaria.
O sea, no ha terminado ni la secundaria de Alemania y puede ser el futuro canciller de Alemania. Merkel también yo creo que a su tiempo se está pasando, a mi punto de vista. ¿Cuál es la cruz cristiana más grande del mundo? No, ¿cuál? Se encuentra en Rusia, ahora me dice. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado al Departamento de Defensa para incrementar los ataques aéreos y sobre el terreno del grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia, según informó el Pentágono en un comunicado. Por cierto, leí me gusta. Trump aprobó de la tumba de Franco Inquieto. España. Qué increíble. Qué increíble. Privyat. Kaktilao. Trump aprobó una propuesta del Departamento de Defensa para aumentar los ataques de precisión adicionales en apoyo a la misión Unión Africana en Somalia, AMISOM. Lorenzo Mendoza podría ser un buen candidato. Disculpa la pregunta, ¿me puedes decir el partido político? Y más allá, y para luego ir investigando. ¿Qué opinas del rol que debe tener la mujer en la política mundial? Importantísimo. Importantísimo. Pero eso hay que dejarlo claro. Una cosa es que la mujer tenga la oportunidad de hacer política, de dirigir, de tomar acciones. Y es más, me da esta cosa decir la mujer, porque o sea, somos del mismo trato. Pero en el sentido, hay que dejar claro, si la mujer tiene las facultades y un conjunto de mujeres forman un partido político y pueden gobernar, gobiernen perfectamente, gobiernen, empodérense, háganlo. Pero no pidamos lo que estamos haciendo mal, 50 y 50. Yo no puedo meter en el poder a una mujer solamente por ser mujer. En eso no creo. ¿Crees que el fin justifica los medios? Yo soy más de la escuela idealista, se los he dicho muchas veces. Pero hay lugares en donde sí. Hay lugares, hay otros donde no lo veo. Es que el político, y aquí vuelvo de nuevo a la posición del voto y luego me voy para Tuxtla porque me estoy olvidando de Tuxtla y no crean que se me está olvidando. El político nace del ser humano. El ser humano es un ser político, en teoría. El ser humano es un ser político, decía Aristóteles, un animal político. El ser humano razona. El ser humano debería tener el consciente. El problema está digamos, de ningún país, esto es culpa del ser humano como tal, en que algunos tomaron la tonta idea de que se tienen que alejar de la política o que pueden tener la capacidad de delegar la política a otros. Eso está mal. Usted puede participar en la política, usted puede ser un ciudadano político, usted no solamente tiene que votar, aunque es muy importante, es uno de los, ¿cómo se llama? Digo, del voto, de la democracia, el voto. Pero usted tiene que participar, participación ciudadana, interés de lo que pasa en el mundo, interés de lo que pasa en su país, crear acciones, ver que si una situación está mal, tratar de arreglarla, ver que si algo está bien, decirlo, o sea, eso. Sí, el realismo es por muchos el sistema estándar, la realpolitik. Te recomendaría a Henry Kissinger, que él es uno de los padres del realpolitik. Sí, el problema está en que nosotros hemos perdido eso y le hemos delegado el poder a otros. Vean, les voy a decir algo incómodo, y se lo voy a decir con toda la honestidad del mundo. Yo estudio una carrera que no debería estudiarla, que debería ser parte de todos nosotros. Los politólogos. ¿Para qué yo pago para que me hagan un análisis de la política del país en el que estoy, de los debates, de esas cuestiones? Por favor, cada uno de ustedes, busquen, ilústrense, busquen sobre ideología, sobre pensamiento, sobre lo que sea, y se van a dar cuenta que esa es la función de todos. O sea, todo ser humano puede hacer eso. Todo ser humano puede hacer eso. Todo ser humano puede ser internacionalista. Perfectamente. Es nada más que ustedes se lo propongan. Buscar sobre la economía, sobre lo que pasa en el mundo, sobre las decisiones, sobre aspectos, no sé, geopolíticos, geoestratégicos. Interesarse en la historia, en los países, en las situaciones sociales. No es difícil.
Y cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Ahí es donde te respondo yo la pregunta. La política no es una ciencia, es algo propio de cada quien. El problema es que ustedes no creen que las ideologías van de extinción. Me gustó el término, porque lo puedo usar con la religión también. Puedo usar el ejemplo con la religión. La religión, las ideologías, la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros ya no podemos tener la ideología izquierda de la Unión Soviética o derecha completamente de la época de Adam Smith. No se puede, hay que hacerle cambios, ciertas modificaciones en algunos aspectos. No podemos hablar de socialismo. Vean, hubo un momento en donde la lucha más importante era entre liberales y conservadores. Y ustedes analizan liberales y conservadores. Y el liberalismo, digamos, o el capitalismo aboga por mucho de ambas áreas. El liberalismo de la parte, ¿cómo les explico? De la parte económica, y el conservadurismo principalmente, por ejemplo, en partidos como el Partido Republicano o el Partido Popular o el Partido Conservador en el Reino Unido. Y son liberales, económicamente. Va a haber un momento en donde ustedes se van a dar cuenta, es más, lo vimos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Partido Demócrata, lo que se considera la centroizquierda histórica, bueno, hasta que llegó Hillary Clinton y Bill Clinton, y en parte Barack Obama, lo que se consideraba la centroizquierda en Estados Unidos, el Partido Demócrata de Kennedy, de Woodrow Wilson, de Carter, de eso, o sea, a mí, usted podrá ser lo más soviético, lo más socialista, pero a mí no me diga que Carter, que Kennedy, que Franklin Roosevelt o que Woodrow Wilson no tenían una mentalidad de centro izquierda, porque eso se los niego. Y se los puedo mostrar. Principalmente Carter. Nunca intervinieron militarmente. Su política siempre fue hacia adentro. Protegían el Estado. Siempre fueron promotores de propuestas de paz. Se llevaban bien hasta con los estados socialistas. Bueno, a Kennedy todavía se lo perdono lo de Bahía Cochinos, porque no fue culpa de Kennedy. Eso lo traía Eisenhower, el que estuvo antes de Kennedy, que había dado todo el plan. A Kennedy le dijeron, acepta, ¿no? Y Kennedy pues, lo presionó militarmente el ejército y ya saben lo que pasó. No, Barack Obama lo mencioné entre la derecha. Por eso les digo, desde Bill Clinton como que se dieron muchos cambios. Principalmente fue por la dorada época del Partido Republicano con Ronald Reagan. Desde ahí casi que todos los partidos, tanto el demócrata como el republicano, se volvieron de derecha. Pero lo que yo quería decirles, exacto, socialdemócratas, pero lo que yo quería decirles, y es muy importante, es que vean cómo el Partido Demócrata se transformó. Y ahora es irónico, el Partido Demócrata es más promotor de acuerdos internacionales que el Partido Republicano, cuando al principio nació con el Partido Republicano. Ahora, el Partido Republicano de Abraham Lincoln, que aquí con todo respeto, ustedes saben que Abraham Lincoln, si Abraham Lincoln hubiera existido en esta época, probablemente a Abraham Lincoln le caería bien la izquierda. Y Abraham Lincoln, como dato curioso, es del Partido Republicano. Theodore Roosevelt, es más, otro, Theodore Roosevelt era republicano. Y es lo más y fue de los que inició en el mundo las bases progresistas. Theodore Roosevelt. Entonces a mí cuando me dicen, ¿afecta en algo el partido en el que uno está? No, lo modifican las personas. En mi país, Liberación Nacional, ahora quieren llegar y decir, es que este partido tiene que volver a las bases socialdemócratas porque se ha vuelto un partido neoliberal. Es un término muy curioso, neoliberal. Se ha vuelto un partido neoliberal. Bueno, pónganle a un líder que maneje esas visiones. La unidad social cristiana mantiene las bases social cristianas. El PRI, el PSUV en Venezuela
ha tenido modificaciones. Bueno, el PSUV fue lo que en su momento fue el movimiento Quinta República de Chávez. Yo siempre les he dicho, para mí la mejor administración que tuvo Chávez fue la primera. Mantuvo su base socialista, la mantuvo muy bien, pero todavía se lleva bien con ciertos grupos. Los cambios para mí se fueron alterando luego de su segunda administración. El comodín en la socialdemocracia, completamente de acuerdo. Socialdemocracia, un término que cualquiera lo puede utilizar para decir cuántas cosas. Es que yo no soy radical, aunque aquí todo el mundo dice que yo soy socialdemócrata por eso, que yo no soy socialista, pero tampoco soy liberal excesivo. ¿Cómo se podría lidiar la situación? Una mediación internacional. Si quieren, el gobierno que escoja el país, puede ser Uruguay, puede ser Ecuador, no tanto porque ahorita viene en cambio de gobierno, puede ser, no pondría a Bolivia ni a Cuba, buscaría un país de izquierda moderado, podría ser Chile, pero por favor, o sea, una mediación trataría yo, porque yo también me pongo, o sea, muy fácil ponerse del lado de que todo es culpa del chavismo y esta cuestión, pero también hay que pensar en que la Mesa de Unidad Democrática es un conjunto de partidos que están unidos con diferentes ideologías y que eso no los pone, o sea, que tal vez la única meta que tenían en su momento fue este tema. No estoy diciendo tampoco de antemano de que, o sea, lo que está haciendo en este momento la división, suspensión del poder, no genera. Buscaría a Suiza. Se supone que Suiza es el país más neutral de la historia. Bueno, Suiza, que me di eso Suiza. La Haya. En el derecho internacional, yo sé que hay interpretaciones de tratados y de acuerdos. Se los voy a explicar. Cada país interpreta los tratados o los acuerdos bilaterales, multilaterales, como sea. Obviamente tiene que tener la misma lógica en escritura y esas cuestiones. Pero yo puedo decir perfectamente, pero yo no interpreto eso así, sino que lo interpreto de esta manera. Y tal vez Venezuela en muchos acuerdos interpreta las cuestiones de otra forma que no lo interpretan bien los demás países igual. Son sus reservas. También ellos establecen reservas. Esto lo voy a explicar rápidamente. Una reserva es una declaración unilateral, es decir, de un Estado, que cuando se firma un tratado internacional, sea bilateral, o sea, de dos Estados, o multilateral, de 3 en adelante, yo me atengo a ciertas cosas. Tal vez Venezuela en un montón de tratados con la OEA tiene reservas. Habría que buscar algún amigo venezolano que me explique si Venezuela tiene reservas en la OEA. Que sí estoy seguro que las debe tener, no me sorprendería, o declaraciones interpretativas. Pero hay un principio básico. Es que la mediación, o sea, Delcy, que les quede claro algo, Delcy es la ministra de Relaciones Exteriores. Pero está, digamos, es partido del gobierno. O sea, yo lo que digo es una mediación internacional. No la tiene que negociar Delcy Rodríguez. Ni el Parlamento. Alguien que se preste, Zapatero, el de España, que en su momento llegó del PSOE. A mí me parecía una persona capaz para haber hecho eso. O si quieren, bueno, busquemos a alguien para que no digan que tiene que ser de América Latina o que va a afectar bien. Busquemos a alguien de Autotraria. No sé. Es que no se me ocurre un caso. Ustedes, ¿a quién me recomendarían? Un político. Por favor, no me salgan con políticos exóticos. Vean a ver quién van a decir. Yo sabía que me iban a decir algo así. Yo sabía que me iban a decir algo así. No me digan Putin tampoco, porque Putin también tiene su línea así suena raro, pro Maduro. O sea, yo busqué una persona neutral. Y es muy difícil, porque la neutralidad no existe, pero entonces buscaría a alguien distante. El primer ministro de Australia. Vean el caso que les estoy dando, el primer ministro de Australia. Justin Trudeau, que ahora se puso de moda, Justin Trudeau. Podría ser una opción. O sea, la idea es que si no se puede llegar a un acuerdo, bueno, busquemos una forma de solucionarlo entre las partes. Peña Nieto, no, sería un problema. Pero con eso ya me acabas de dar posición para proceder al Tuxtla. Tuxtla.
Con eso creo que hoy que los tenemos. Con eso creo que me voy a ir yendo hoy. Tuxtla, compañeros. Tuxtla es una actividad, perdón, ahí está, que el nuevo secretario general de la ONU, el portugués, no ha hecho mucho, honestamente no ha hecho mucho, pero tampoco lo culpo, es que en la ONU mucha hablada, es con el tema, tal vez lo que ha pasado es como con los misiles de Corea del Norte, pero ha hecho lo mismo de siempre, se condena y ya, o sea, no procedió mucho. Tuxtla, esto es muy importante, Tuxtla es en México, o sea, el nombre Tuxtla viene de México. Tuxtla es una cumbre muy importante que tienen presidentes, cancilleres, figuras de poder, generalmente el poder ejecutivo, que son de Centroamérica, eh, Centroamérica, Caribe y el Consejo de Seguridad, pues son los que toman las decisiones finales, en eso sí tienen razón. Y eso es algo incómodo, debería ser solamente la Asamblea tomando decisiones. Pero de ahí, se les ocurrió que a los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial les tenían que dar predominancia. Estaba mejor la sociedad de las naciones en ese sentido. Tuxtla se crea con una base de buscar la integración mesoamericana. Mesoamérica. Mesoamérica es como la contraparte de lo que es el poderosísimo Suramérica. Entonces, Mesoamérica abarca Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice, eh, Guatemala, República Dominicana y México. Entonces, ayer tuvimos la grandiosa visita de presidentes como Juan Carlos Varela de Panamá, Juan Manuel Santos de Colombia, bueno, el presidente de mi país, Luis Guillermo Solís, y Enrique Peña Nieto. Sí, yo conocí a Enrique Peña Nieto ayer y a Juan Manuel Santos. He de decir de que Enrique Peña Nieto es más pequeño de lo que yo pensaba. Como aspecto primero importante. Eh, ¿Para qué se hacen estas cumbres? Y aquí voy a meter mucho el tema de Venezuela y el tema de los demás países. Las cumbres se hacen para establecer acuerdos multilaterales entre varias partes. Entre varias partes. Las cumbres se hacen para que, digamos, si vos no puedes ponerte de acuerdo de una forma, digamos, de largo plazo, empeces y te reúnas con las figuras de poder y firmes rápido, convenios, acuerdos, decisiones. O sea, en un plazo de 3 horas, Enrique Peña Nieto firmó muchos acuerdos de Tuxtla y se fue. Entonces, Tuxtla, ¿cuál era la meta de este año? Lograr una integración, una mejor situación con el tema de la migración, que estamos teniendo problemas en América Latina, principalmente en México, bueno, Centroamérica también, con africanos y con personas que vienen de otros países, por ejemplo de Venezuela. También se está dando una demanda de venezolanos que están llegando a Panamá, a Colombia. Haitianos también, de la República del Congo, la República Democrática del Congo. Alguno que otro cubano también, aunque después de lo de la teoría de pies mojados, pies secos, que la quitaron, creo que se fue suspendiendo un poquito la demanda. El tema de la comunicación, la telecomunicación, el tener banda ancha, avances con fibra óptica, importantísimo la telecomunicación, tener ojalá los mejores índices como los que tiene México en algunas áreas. Ahí pueden sacar acá los Slim algunos. Eh, o Corea del Sur, que es el mejor país en comunicación, en telecomunicación, o sea, la velocidad del internet es así. Pero, o sea, cumbres tienen mucha importancia, y esta cumbre tiene mucha importancia, a veces inclusive está más que el SICA, que el Sistema de Integración Centroamericana, porque el papel que puede meter Colombia o México en Centroamérica y en República Dominicana es importantísimo. O sea, nosotros podemos decir de que de México se obtiene mucho avance en muchas áreas. Sé que México tiene problemas internos muy fuertes, muy fuertes, como Venezuela también tiene, y Venezuela termina beneficiando mucho en el ALBA o en el Mercosur, aunque ahorita la tiene la situación un poco más tensa. Pero ven eso, o sea, y yo estaba diciéndoles ahorita, sí, pero es un estado fallido. Ah, pero también tengo que ver cómo se ve con la comunidad internacional. Si Venezuela es bien visto por ciertos países, entonces pues no estoy del todo correcto en lo que digo.
como México es también otro caso. Pero si usted es mexicano o venezolano, usted perfectamente me puede decir, no, no es cierto lo que decís. Chile debe retirar a su embajador en solidaridad. Ya lo hizo Perú. Vamos a ver qué hacen los demás países. Hay que ver la situación. Vean, o sea, volvemos a lo mismo que les decía. O sea, al compañero lo había mencionado, suspensión. Sí, pero es que también entiendan un punto. O sea, se supone que hay una división de poderes. O eso es lo que planteó Montesquieu, ¿verdad? Ahora me dirán, pero Montesquieu estaba loco. No, Montesquieu era un ilustrado. O sea, existen 5 figuras ilustradas importantes en la historia. Y probablemente por unos se vayan a enojar todos. John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, eh, ¿cómo se llama? François-Marie Huret, Voltaire, uh-huh, Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, y Adam Smith. Y Adam Smith. Bueno, Diderot y Jean d'Alembert fue más que todo por lo que hicieron en ¿cómo se llaman? Las enciclopedias. Pero digamos, como figuras así. Y luego vienen los de la segunda generación, que ahí también metería Smith, pero ahí está Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Para mí son muy buenos ilustres para su momento. Pero digamos, esos son como los 5 patrones, porque uno va por lo económico, uno va por lo social. ¿Qué impresión te dejó Enrique Peña Nieto? Tipo carismático, o sea, atrae mucho, atrae mucho. Si te soy honesto, la estatura. Eh, También un aspecto que me llamó mucho la atención, no sé, su séquito de seguidores, lo tienen más protegido que el FBI. Mucho vi comandante militar, tienen muy buena seguridad, una presencia de México increíble, se nota con facilidad en el momento en que va llegando, como la de Colombia. A México, en parte, y me di cuenta con facilidad, o sea, Tuxtla no es como su área importante. Con Tuxtla firma y se va. Aunque ellos son los líderes, los que dirigen, los de toda la vida. O sea, Mesoamérica tampoco es como un gran atractivo. Y se nota con cierta facilidad. Pero hay que decir, y esto es muy importante, perdón, hay que decir de que sí le aporta bastante. Y es importantísimo la cooperación que nos da México como la que da Colombia. Colombia sí lo ve un poquito más preocupado, más interesado. Pero Colombia, curiosamente, ese día, no sé si se dieron cuenta ayer, y hoy ya lo estaba ratificando, puso un nuevo vicepresidente, que es un militar, se llama Oscar Naranjo. Todo el trámite que se estaba haciendo lo gestionaron, y no quiero echarme flores, pero lo gestionaron 2 horas antes. Yo 2 horas antes estaba en la sala en donde Juan Manuel Santos estaba gestionando esa decisión, sentado en la misma silla. Entonces esas cosas a mí me llaman la atención, digamos. O sea, ustedes dicen que dato tan innovador, pero uno cuando trabaja en esas cosas como que dicen, se siente esa satisfacción. Eh, y sí, o sea, para mí Tucson es una buena solución. Las cumbres son muy buenas, las recomiendo en la diplomacia, porque las cumbres es reunir figuras de poder, ejecutivo principalmente, para que firmen acuerdos y decisiones importantes, rápido, sin tanto trámite, sin tanta burocracia. Obviamente hay ciertas cosas que el protocolo también hay que mantenerlo, ¿verdad? Pero son esas formas. Y eso es un consejo de vida. O sea, formar bloques, formar alianzas, formar socios. La comunidad internacional define mucho. Mucho, mucho. Por eso lo que pasa en Venezuela es visto por algunos como una tiranía, una dictadura, un gobierno autoritario, y por otros no. O sea, es que es culpa de la asamblea, dicen. Claro, van a ver que sí. Esperemos. Es que la idea es que Costa Rica tenga un papel importante en esto. La idea es promover la agricultura, la biodiversidad y estos aspectos. Tuxtla se hizo con ese fin, de buscar una integración mesoamericana. Un término que muy pocas veces usamos, Mesoamérica. Toda la cultura azteca, maya, olmeca es
mesoamericana. Ya para ir concluyendo, lo de Venezuela es una situación que da para pensar, que da para hacer cuestiones, para digamos, ponerse en discusión. Honestamente, es difícil. Somos mestizos, correcto. Es una situación difícil, una situación que ya perdió el control, a mi punto de vista. No cayó tampoco en una situación tan grave como lo que pasa en Siria o en Irak, pero sí tiene todas las de pegar la lotería en este tema. Qué fuerte está Andrés Manuel, bueno, López Obrador. ¿Qué opinas de él? Podría ser ese revulsivo que ocupa de México, y decir que ocupa Estados Unidos, que ocupa México. Tal vez sea la figura que se le logre plantar a, a Trump, que es muy importante que en México escojan un buen líder. No les estoy diciendo que lo escojan a él específicamente, pero por favor escojan a alguien capacitado. No sé si todavía esté Pablo aquí. Como consejo, y si vas a votar para el Partido de Liberación Nacional, pues perfecto. Te va a llegar información, porque hay que dar adhesión, pero eso no quiere decir de que estés obligado a votar por ese partido. Las elecciones primarias no obligan, eso hay que dejarlo claro. No obligan, a no ser que usted sea partidario de toda la vida. Y si son convenciones abiertas, no obligan para nada. Entonces vos podés votar en esta, en la de la unidad, en la de el PAC, que son las tres que tenemos abiertas. Entonces, y hay que escoger bien. No cometan el error que yo cometí. No cometan el error que yo cometí. Que voté y no, o sea, no tanto fue por la elección, digamos, presidencial. Todavía yo seguía creyendo en esa época y tal vez mi yo de esa época sí estaba en lo correcto. Hoy tal vez no tanto, porque terminé dándome cuenta de que el partido que defendía era más populista que lo que yo creía que era izquierda. Eh, y voté mal en las de legislativas, entonces también escojan, piensen bien el voto, busquen ideas sanas. Yo voté por el Frente Amplio. No se dejen llevar tanto por los ideales, o sea, sí defiéndanlos, si son defensores defiéndanlos bien, pero no se dejen llevar, sean críticos, sean críticos, sean críticos. No quiere decir por eso que el Frente Amplio sea un mal partido, eso sí hay que dejarlo claro. Lo que estoy diciendo es que lo que hizo en esta administración no me parece muy bien, o sea, por lo menos a mí, personalmente. O lo vi que como que no se dio esa reforma que yo quería. Entonces, escojan políticos que más que ser de un partido, porque mucha gente dice, es que los del PRI todos son corruptos, o los de Liberación, o los del Partido Socialista de Venezuela. No todos. Hay personas que también son comprometidas, que buscan el avance de su país. No estereotipen, digamos, a un partido completamente o a una delegación solamente por el nombre del partido. Eso también es un error muy grave que tenemos, porque puede llegar a hacer la diferencia. ¿Por quién votarás? Todavía no tengo una cifra determinada, compañero, pero probablemente en su momento sí les diré. Para legislativa sí tengo un partido ya al que me he ido vinculando mucho. Me ha gustado mucho su pensamiento, su ideología, su visión. Y mucho me ha gustado porque es un partido que su meta principal es llegar a aportar. O sea, quiere llegar a aportar con la izquierda y con la derecha. Entonces, esas cosas a mí, a modo país, eso es lo que se ocupa. Eso es lo que se ocupa, porque ideologías existirán, religiones existirán, equipos de fútbol existirán, pero personas que vengan a pensar en desarrollo entre partes siempre es muy difícil. Eso es muy difícil. Y lo recomiendo en Venezuela, lo recomiendo en México, lo recomiendo en Costa Rica, Argentina, Chile, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Rusia. En cualquier país esa es la mejor solución, buscar gente que tenga la capacidad de que si usted eh, ¿qué opinas de lo que hace Elber en Perú? ¿Cuál Elber? Perdón. Lo que ustedes puedan hacer en su país, busquen a alguien que gran figura ese señor. pero pero sí, digamos, esos aspectos siempre hay que tomarlos en cuenta. Busquen a alguien que proponga, pero también busquen a alguien que tenga, ya hablaron de nosotros, sí, ya hablamos.
pero digamos, puedo dejarles esa conclusión, o sea, la apertura de medios, importantísimo, seguir muchos medios de información, los que les guste, los que no también, les recomiendo mucho seguir medios que tal vez no sean afines a ustedes, porque eso ayuda bastante. ¿Por qué la camisa de Alemania? Porque no tenía que ponerme. Y porque es una de mis naciones favoritas, digamos. En eso sí hay que ser pragmático. Hay que ser pragmático. Ojalá siempre mantener esa buena política de la interacción, del conversar con otras personas y defender puntos. Heil Hitler. Heil Merkel sería en dado caso. Pero sí. Bueno, gente, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que ingresaron, a los que ya se tuvieron que ir. Muy agradecido. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener más información sobre lo que pasa en el mundo, en Venezuela, en general, las decisiones que tomen los países. Más opiniones de ustedes, obviamente. Los costarricenses, si quieren ir a votar el domingo, por favor vayan, háganlo, voten con conciencia. No hay ningún problema, o sea, no es que se estén obligadamente, a esto hay que dejarlo claro, no es que estén dándole ya su voto en las elecciones de febrero a Liberación. Vayan, voten solamente para escoger al candidato y que tengamos mejor posibilidad de elección en las futuras elecciones, ¿verdad? Tanto de la Unidad, PAC, Frente Amplio y Movimiento Libertario, como son convenciones cerradas, no hay mucho chance, pero en esto sí, por favor. Entonces me voy despidiendo. Muchas gracias. Tengan un muy bonito día. Chao. Bye. Hasta luego.